Quiero recordarles algo, porque pasan tantas cosas a lo largo del día, que a lo mejor estos pequeños detalles pasan de soslayo. Sobre todo para aquellos que dicen, no, no van a liberar a Maduro. Miren lo que pasa en España. Hay un político en España, uno de tantos, pero hablemos de este, un político que cometió delitos que solo pueden cometer los políticos por la naturaleza del delito, malversación, sedición, y fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel, pero solo cumplió 3, porque el gobierno de Sánchez le perdonó, le indultó. Si en lugar de ser este señor político hubiera sido usted, o hubiera sido yo, el que hubiera cometido un delito que lleve aparejada la pena privativa de libertad de 13 años de cárcel, déjeme decirle con franqueza que hoy, 8 de enero de 2026, usted o yo dormiríamos en un centro penitenciario. Pero este señor político ya lleva fuera algún tiempo, algunos años. Si no recuerdo mal, le indultaron en el 2021, si no recuerdo mal. Tiren de hemeroteca. Pues este señor, hoy, 8 de enero de 2026, se ha reunido con aquel que le indultó para hablar del futuro de España. Y ha comparecido ante la prensa para decir que han llegado a un acuerdo muy beneficioso para todas las comunidades autónomas, sobre todo para la suya, para Cataluña. Luego el PSOE se pregunta ¿por qué no han sacado un mejor resultado en Extremadura? Y les auguro que el resultado que van a obtener en Aragón va a ser similar. Claro, pero ¿por qué está haciendo esto Pedro Sánchez? Está pagando las deudas que tiene que pagar para continuar siendo presidente del gobierno. No, señores, no estamos tan lejos de Venezuela. No estamos tan lejos de Venezuela. Hoy un señor que tendría que seguir durmiendo en la cárcel se ha reunido con el mandamás del gobierno, el presidente del gobierno, para negociar la financiación de Cataluña. Y ha salido y sin sonrojarse, porque para él está bien todo lo que hizo, nunca han pedido perdón, y ha dicho lo siguiente ante la prensa. Un buen modelo de financiación es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias. Si este acuerdo no se produce, si este acuerdo no existiese, si este acuerdo no es aprobado en su día en el Congreso, quien saldrá perdiendo son las empresas, los trabajadores, las familias, de todo el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, es un buen acuerdo, insisto, en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana, y en cualquier caso a mí me corresponde también explicar algún detalle sobre qué implica en este caso para la sociedad catalana y para las familias en Cataluña. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo importante porque saben ustedes, y si no, para mí es una oportunidad poderlo recordar, que el conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado, y quien paga este precio son los servicios públicos, son los pacientes en los hospitales, son los alumnos en las escuelas y en las universidades, son los usuarios del transporte público y es el conjunto del tejido productivo. Por tanto, hay un acuerdo respecto a la ordinalidad, y en este caso para Cataluña representa y para la sociedad catalana representa unos 4.700 millones más. Para el gobierno de Cataluña representará un incremento en su capacidad presupuestaria de aproximadamente un 12%, y es fácil deducir y entender lo importante que es para los servicios públicos y para el tejido productivo. Bueno, palabrería, 4.700 millones más para Cataluña. Lo siento, extremeños, 4.700
millones más para Cataluña. Lo siento, gallegos, madrileños, cacereños, lo siento, 4.700 millones más para Cataluña. Ojalá fueran para los catalanes. Es que Pedro Sánchez está pagando las deudas, porque si no, me parece a mí que el 2027 no llega. Está pagando las deudas. Y claro, este señor, que debería de estar en la cárcel, es el encargado de negociar con el presidente del gobierno. Al menos este señor pasó por la cárcel. Que hay uno que dirige España desde fuera de España que ni siquiera se ha sometido a la acción de la justicia. Pero usted y yo sí, señores. Usted y yo, si hacemos cualquier cosa, delito de odio, hablar más de la cuenta, no sé, insultar, hablar de lo que ven nuestros ojos, entonces usted no se va a poder abstraer a la acción de la justicia. Este señor, 13 años de cárcel. Hoy negocia con el presidente del gobierno, aquel que le indultó. Hablemos, como dicen los modernos, y sobre todo aquellos que saben mucho de geopolítica, de lo que está pasando al otro lado del charco. Miren, al otro lado del charco, un señor que hace 2 días estaba diciendo, ven a buscarme, Gustavo Petro, colombiano, ven a buscarme, que el pueblo me va a defender. Pues hoy no. Hoy ha reculado y ha dicho, Trump me ha llamado y me ha dicho que me reúna con él, que vamos a llegar a un acuerdo maravilloso, que nosotros tenemos los recursos y que ellos lo necesitan. Este no quiere estar en el mismo lugar donde está Maduro. Que por cierto, Maduro es trending topic por el chándal. Se han agotado las existencias del chándal. Si es que al final el señor tiene madera de líder, ¿eh? Todo lo que toca lo convierte en oro, no. En oro no, ya le gustaría a él, pero bueno, lo convierte en algo viral. Maduro sigue en poder de la justicia estadounidense y aquí pues la prensa titula, pues Antonio Maestre, La Sexta, el mayor error del gobierno socialista de estos años es haber sido tan laxo con la concesión de asilo a una caterva de fascistas que representan lo peor de la ultraderecha mundial, refiriéndose a los venezolanos que huyeron de la narcodictadura de Maduro. ¿Qué digo yo? Si esto lo hubiera dicho yo, todavía entendería las denuncias por delito de odio. Pero este señor lo dice de los venezolanos y no hay delito de odio. Tú di esto de otros que vienen a España en situación irregular. A ver de lo que hace la Fiscalía, que ya está a la puerta de tu casa, de oficio, vamos, abriendo diligencias. Pero bueno, parece ser que de los venezolanos que no apoyan a Pedro Sánchez y que no apoyan a Maduro, pues se puede decir lo que sea y vía libre. Hablemos de Zapatero. Zapatero está en paradero desconocido. Nadie sabe dónde está Zapatero. A lo mejor está cobijado en su casa, porque he leído que desde que detuvieron a Maduro han blindado, han reforzado desde el Ministerio del Interior su escolta. Bueno, yo esto no lo puedo entender, Dios mío. Es como excusatio non petita, accusatio manifesta. Si este señor no tiene nada que ver con la narcodictadura, ¿por qué demonios refuerzan su escolta y la tenemos que pagar todos los españoles, señores? Pero es que a mayor abundamiento, ustedes como saben, ayer hablé del papel que podría haber representado Zapatero, con la negociación entre Maduro y Trump. Y claro, he visto varias lecturas. Hay quien dice, o por lo menos lo que nos quieren vender desde la Moncloa, que Zapatero, digamos que ha mediado a favor de Trump. Y yo no es lo que quería decir, ni muchísimo menos. Yo creo que este señor, siguiendo el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, se ha metido en el medio para negociar y para él no salir perjudicado, pero no para beneficiar en ningún caso a Venezuela, a los venezolanos de bien y muchísimo menos a Trump. Es para que sus asuntos turbios no salgan a la luz. Esta es la lectura que yo doy. Pero hoy publica Voz Populi lo siguiente: Venezuela obliga a Moncloa a cambiar 3 veces el rol de Zapatero, de elogiar su labor a decir que no actúa en absoluto. Exteriores pasó de reivindicar, esto me recuerda a la labor de Ábalos, que por cierto se ha quedado sin abogado porque parece ser que no paga sus honorarios. Muy propio en personajes de este estilo, muy propio, os lo digo como abogada. Asunto conocido que se creen que se lo van a llevar gratis por darse a conocer, que no me extrañaría que hubiera un abogado ahora, yo desde aquí se lo digo a Ábalos, dispuesto a llevar su defensa a cambio de fama. Todo puede pasar. Exteriores pasó de reivindicar su mediación a desvincularlo por completo en plena crisis con Maduro y bajo presión del Partido Popular. Lo publica Luis Casal en el medio Voz Populi. Disculpen mi voz, que ya he tosido, estoy haciendo esfuerzos titánicos para no toser. El gobierno pasó en apenas 3 días de reivindicar públicamente la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, en este caso faltan las ovaciones que se le hicieron a Ábalos en Venezuela, a subrayar que no actúa en nombre del Ejecutivo y finalmente asegurar que no ha mediado en absoluto
en la actual crisis. La secuencia verbalizada desde exteriores entre el lunes y el miércoles refleja las dificultades de Moncloa para encajar la figura del expresidente en un escenario internacional que se ha movido con rapidez y bajo focos cruzados. O sea, que Zapatero no hizo nada. ¿Les queda claro? Zapatero hizo algo como que me llamo Begoña Gerpe. Esta fue mi primera hipótesis y salvo que encuentre otra hipótesis que me convenza más, esto yo creo que fue lo que pasó. El giro importa por el momento en el que se produce. La detención de Maduro por Estados Unidos y el debate abierto sobre una eventual transición han colocado a Venezuela en el centro de la agenda exterior. España aspira a jugar un papel relevante junto a la Unión Europea y varios países latinoamericanos y ese empeño convive con una oposición interna que ha reactivado la ofensiva política contra Zapatero y con investigaciones judiciales que han devuelto a primer plano episodios pasados y no dilucidados, porque ya les digo yo que espero y deseo que la querella que ha presentado Hazte Oír por lo menos se admita a trámite y se le tome declaración a Zapatero. Si no, ya dejaría en evidencia que nunca en la vida voy a volver a decir, que ya no lo digo, que confío en la justicia española. Porque, coño, o sea, es que esto clama al cielo. ¿Cómo es posible que un tipo que pasó de ser profesor de universidad a tener un patrimonio millonario? Alguien tiene que justificarlo, aunque sea ante la agencia tributaria. No entiendo nada. El lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, defendió en la cadena SER la labor de intermediación. Álvarez, que no un random, Álvarez, del expresidente frente a los ataques del PP. Aseguró que el gobierno valora y aprecia ese papel, recordó que fue solicitado en su día por la oposición venezolana y sostuvo que España lideraba la posición europea y latinoamericana ante la situación creada. Recuerden que Pedro Sánchez salió el día 1, tardó bastante tiempo en reaccionar, a decir que ellos no... Primera frase, yo no he apoyado al gobierno de Maduro. Ah, no, porque criticabas en un primer momento la actuación de Zapatero con respecto a la posición de Venezuela y luego te alineaste con él, que no felicitaste a María Corina Machado. En ese mismo marco, calificó de ridícula José Manuel Álvarez la posición del PP y situó a Alberto Núñez Feijóo fuera del consenso internacional. El contexto se tensó aún más ese mismo día con la querella de Hazte Oír contra el expresidente y con el anuncio del Partido Popular de que el expresidente será citado en la comisión del Senado sobre el caso Koldo. Esto ya lo sabíamos. La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, le pidió que permanezca localizado en España y la oposición volvió a unir Venezuela plus ultra y los contactos del entorno de José Luis Ábalos con dirigentes chavistas en un mismo hilo político. 2 días después, Álvarez sale y dice: Zapatero no actúa en nombre del gobierno de España ni con un mandato suyo. Es que es todo tan burdo, señores. Desde lo del Seagate a esto. Perdonen. Es todo tan burdo. O sea, lo estamos viendo todos y te hacen convulgar con ruedas de molino. El ministro mantuvo el reconocimiento a su trayectoria como mediador. Yo no sé qué coño de profesión es mediador. ¿Qué es mediador? ¿Llevarte comisiones a cambio de qué? ¿De dónde viene ese dinero? Como mediador, desde 2015 recordó agradecimientos expresos del Partido Popular en el pasado, incluidos los de Mariano Rajoy, por la liberación de Leopoldo López y pidió respeto a la figura de un expresidente en nombre de la dignidad del Estado. Coño, es que perdonen los tacos, es que esta labor de mediación, ¿saben ustedes quién la tendría que realizar? Redoble de tambores. ¿Quién debería de realizar la labor de mediación teniendo un jefe del Estado? Sí, señores, el jefe del Estado. Para eso tenemos al Ejecutivo y tenemos al jefe del Estado, porque el rey no hace estas labores de mediación que para eso le pagamos y a cambio de nada. No, pues tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero haciendo esa labor. Pues nada, yo también quiero ser mediadora, díganme ustedes dónde se estudia. A lo mejor se estudia, no sé, en la cátedra de Begoña Gómez de captación de fondos públicos, porque no lo entiendo. La tercera inflexión ya por la tarde en conversaciones con fuentes de exteriores que fueron más lejos. Zapatero no está mediando en el conflicto. Abierto estos días, el matiz no era menor. De la reivindicación explícita del lunes se pasaba a una desvinculación completa en 48 horas. La explicación oficial fue técnica, la interlocución, si se produce, la pilota directamente Pedro Sánchez, con apoyo de la embajada en Caracas y contactos con actores internacionales, pero sin papel asignado al expresidente. O sea, ¿quién le paga las labores de mediación? No hace falta que me digan la respuesta, todos la sabemos, pero la versión oficial, ¿cuál es? O sea, Zapatero media por relaciones internacionales entre nuestro país y Venezuela, ¿a cambio de qué? ¿Quién le paga? ¿El gobierno de España? ¿O comisiones legales que le paga el gobierno de Venezuela? Dios santo, es que es tan ridículo.
En Moncloa y en Exteriores se interpreta que el ajuste del discurso responde a una combinación de factores: la necesidad de evitar que el protagonismo de Zapatero interfiera en una estrategia que Sánchez quiere controlar en primera persona, y por otro lado el cálculo interno ante una ofensiva del Partido Popular que mezcla política exterior y desgaste doméstico. Pero si el Partido Popular va a rebufo del PSOE en todo lo que hace. Y finalmente la constatación de que el tablero venezolano ya no es el de 2017 ni el 2020, cuando el gobierno se limitaba a subrayar que el expresidente hablaba a título personal. La panorámica que queda es abierta. España insiste en mantener canales con el chavismo y con la oposición, o sea, en misa y repicando. Y con la oposición reivindica su papel humanitario y su capacidad de interlocución y trata de encajar ese discurso con un pasado reciente que vuelve una y otra vez. Venezuela sigue ahí, Zapatero también. La pregunta es desde ¿dónde y con qué papel? La misma pregunta que me hago yo. Porque tenemos a un expresidente realizando labores de mediación con escolta puesta por el Ministerio del Interior, con su sueldo de expresidente. ¿Por qué hace esa labor y no la hace el rey de España? ¿Y por qué tiene que cobrar por esa labor si no se la ha adjudicado directamente el presidente del gobierno? Pues no lo sé, señores, yo no lo sé, pero alucino. Para que luego digo, no, miren lo que pasa en Venezuela, miren lo que ha pasado hoy. El presidente del gobierno negociando con un tipo que está en la cárcel porque él le ha puesto, o sea, que está en la calle porque él le ha sacado de la cárcel. Pues nada. Seguimos, señores, seguimos. Esperemos que algún día todo esto explote. Y si me preguntan a mí, ¿te gustaría que Trump entrara y se llevara los recursos españoles, los que queden, que no son muchos, a cambio de que se llevara Alcoletas? Ya sé que no me van a preguntar Alcoletas. ¿Alcoletas y a Sánchez? Sí, yo firmo. Y si hay que poner algo porque no llega, yo lo pongo de mi bolsillo. Lo dejo aquí, gracias por verme. Recuerden que tienen más contenido en el canal secundario y si Dios quiere, nos vemos mañana.